Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema que me parece absolutamente capital. Entender por qué los bancos centrales pueden crear una grave crisis con una política de tipos de interés completamente equivocada y basada en un análisis de la economía y de los mercados monetarios que no tiene nada que ver con lo que realmente causa la inflación. Vamos a hablar de todo ello. Los bancos centrales siempre se equivocan con la política monetaria cuando se dedican a mirar exclusivamente a los datos de inflación titular. Es más, lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que la cadena de errores de los bancos centrales ha sido brutal. No nos olvidemos que en 2021 los bancos centrales mantuvieron una gigantesca expansión monetaria, tipos bajísimos, a pesar de que la economía se estaba recuperando con mucha fortaleza, llevando a un nivel de inflación completamente descontrolado. Primero te dijeron que no había riesgo de inflación, después te dijeron que la inflación era transitoria, finalmente te dijeron que era pegajosa y después, cuando ya los ciudadanos habían sufrido una inflación acumulada de más del 25%, entonces decidieron subir los tipos, haciéndole daño todavía más a las familias y a las empresas. Esto es absolutamente clave. ¿Por qué? Porque cuando un banco central lo que hace es tomar políticas que están orientadas solamente a subir los tipos y no a reducir el exceso de liquidez, que es lo que genera esa inflación, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está perjudicando a las familias y a las empresas y a la vez mantiene la burbuja estatal. Los gobiernos siguen gastando sin control, siguen perpetuando la inflación, imprimiendo moneda con ese aumento de gasto público. Los gobiernos, además, si suben las tasas de interés, no les preocupa porque se lo transfieren a los consumidores y se lo transfieren a los que pagan impuestos. ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto? Que cuando los bancos centrales hacen lo que llevan haciendo desde el año 2021, que es priorizar la liquidez, es decir, incentivar y perpetuar la burbuja de bonos soberanos y a la vez cuando se ponen supuestamente duros en cuanto a controlar la inflación, subir los tipos, el efecto es doblemente negativo para familias y empresas que sufren la inflación persistente y, además, la subida de tipos, que significa mayores costes de deuda, mayores costes de crédito, pero también, en muchos casos, cero acceso a crédito, mientras los estados, los gobiernos de todo el mundo siguen gastando sin control. De hecho, se presentan como la solución para reducir la inflación con programas de gasto, que es ridículo. ¿Por qué? Porque cuando se presentan programas como el Build Back Better o como el Inflation Reduction Act, no se reduce la inflación, se perpetúa, porque el gobierno lo que está es disparando la cantidad de moneda en el sistema. Todo esto es muy importante a la hora de entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y esto es especialmente relevante en un entorno como el que estamos viendo, en el que este gráfico de Bloomberg nos muestra cuáles son las tasas de interés del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal y la inflación en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hemos visto? Un repunte de la inflación que viene exclusivamente de factores transitorios y temporales, como es el hecho de los precios del petróleo. Es decir, el componente energético supone más del 70% de ese aumento de la inflación. Es muy importante tener esto en cuenta por un factor muy relevante. Subir los tipos en este momento supondría que, además de pagar mayor precio por la gasolina, por una cuestión de una guerra que además está ya corrigiendo los precios del petróleo y de la gasolina, no solamente generaría un efecto negativo para empresas y familias, sino que además se generaría un efecto extremadamente negativo que podría llevar a una crisis. Si miramos los precios del petróleo, ya están bajando y además la curva de futuros muestra cómo esa desinflación es muy importante. El Banco Central Europeo ha subido los tipos cuando los precios del petróleo y los costes de fletes ya estaban bajando un 11%. Importante. Hemos visto esa fortísima bajada del precio del petróleo que se ha reflejado inmediatamente
en el precio de la gasolina. Pero interesante también ver cómo se ha reducido la curva, no solamente en la parte frontal, sino en la parte más larga, mostrando una desinflación en el precio del petróleo muy rápida. Tan rápida que en menos de un mes se pueden llevar a cabo contratos de futuros a niveles que están por debajo de los $70 el barril. Y el precio del West Texas Intermediate ha bajado a niveles cercanos a los 76,5. Muy importante. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque la Reserva Federal todavía está dando la impresión de que se van a subir los tipos, que no tendría ningún tipo de justificación, porque si nos atenemos a los datos, que es al final lo que debe hacer la Reserva Federal, los datos de inflación lo que muestran es que el IPC de Estados Unidos, el CPI, lo que muestra es que el principal factor de subida ha sido la energía, y la energía ya está corrigiendo. Por supuesto, en el proceso de desinflación del precio de la energía viene como factor muy relevante lo que tiene que ver con el acuerdo de Irán y Estados Unidos. Esencial. Y hablábamos antes de la inflación en Estados Unidos. Este gráfico de Bloomberg nos lo muestra de manera clarísima. Aquí veis todos los componentes y el componente de energía. Claramente es el componente de energía el más relevante y el que más ha afectado a la subida de los precios. En el momento en el que quitas ese componente de energía, que repito, ya está bajando, por lo tanto no es una cuestión de esperar algo a futuro, es que ya está bajando y ha tenido una fuerte bajada en la última semana. Cuando quitas el componente de energía, se ve perfectamente que la inflación en Estados Unidos no ha subido en los componentes esenciales. Por lo tanto, llevar a cabo una subida de tipos no tiene ningún sentido. Vuelvo a hacerlo para que lo veáis claramente. Añadiendo energía, efectivamente hay un repunte de la inflación. Quitando energía, no ha habido ninguna subida de la inflación desde febrero. De hecho, si lo miras, lleva la inflación completamente controlada desde hace más de año y medio. Todo esto es muy importante para los ciudadanos. La Reserva Federal no puede caer en el error en el que ha caído el Banco Central Europeo, un Banco Central Europeo que ha subido tipos en una economía, la de la eurozona, que ya está en estancamiento. Y lo que no puede hacer la Reserva Federal es llevar a Estados Unidos al estancamiento cuando, según las últimas estimaciones, está creciendo al 3% anualizado según la Reserva Federal de Atlanta. Por lo tanto, ahí hay un peligro muy importante, que los bancos centrales, por otro error de política monetaria, vuelvan a generar una crisis en vez de llevar a cabo un proceso en el que se modera la política, pero desde luego no se pone a las familias y a las empresas en peligro. Esto es un elemento absolutamente clave para que todos lo entendáis. Subir los tipos mientras se está manteniendo el exceso de liquidez y se está facilitando que los estados se endeuden de manera continuada y descontrolada, gasten todo lo que quieran y aumenten el déficit todo lo que quieran, entonces no es una política restrictiva ni que tenga como objetivo el control de precios. La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios por cuarta vez consecutiva, dejando el rango objetivo entre el 3,5 y el 3,75 en una decisión unánime del Comité Federal del Mercado Abierto. Esto es muy importante porque desmonta dos narrativas equivocadas a la vez. La primera narrativa equivocada era que la economía estadounidense se iba a desplomar rápidamente y obligaría a la Fed a recortar tipos con urgencia. La segunda era que la lucha contra la inflación estaba ya completamente ganada y que no había ningún coste en precipitar una relajación monetaria. La Reserva Federal lo que ha dicho es que no a ambas ideas, y ahí hay un error si lo que hace es presentar una idea de que va a subir los tipos, como estábamos comentando antes. Cuando mantiene los tipos en terreno claramente positivo, la autoridad monetaria está transmitiendo un mensaje de que la economía es sólida como para soportar una política monetaria que es relativamente dura, y la inflación es un
elemento que está suficientemente contenido para no tener que subir los tipos. Esto es clave. Para cualquier analista serio es una buena noticia relativa. ¿Por qué digo que es una buena noticia? Porque una Reserva Federal que mantiene tipos no está anunciando que todo sea perfecto, está diciendo algo más realista. El crecimiento resiste, el empleo no se ha desmoronado y la inflación no se ha descontrolado ni se ha ido a niveles insostenibles. Así que el Banco Central no va a repetir los errores del pasado. Y aquí hay un matiz esencial para el mensaje. Mantener tipos en positivo no es una mala noticia por sí misma, muy al contrario, es una prueba de la normalidad relativa, de una economía sólida que se puede permitir tener unos tipos en los que la inflación está contenida en la parte que es subyacente, mientras hay un efecto temporal por la energía. Vamos a pasar a hablar de Cuba, porque lo que ha ocurrido allí es extraordinario y merece atención. La dictadura cubana ha aprobado 176 medidas económicas y sociales descritas por numerosos medios como la mayor liberalización de la economía en décadas. No estamos hablando de un ajuste cosmético, estamos hablando de decisiones que rompen de manera clarísima con pilares esenciales del modelo cubano comunista. Esto es muy importante porque entre esas medidas se incluye la apertura parcial del sistema financiero a la banca privada, casas de cambio privadas, la ampliación del espacio para las pequeñas empresas y las mini pequeñas empresas, la eliminación del límite previo de trabajadores, la apertura del comercio exterior a operadores privados y cooperativas, mayor aceptación de la dolarización parcial, más espacio para la inversión exterior y cambios importantes en agricultura, subsidios y organización empresarial. Ahora bien, la pregunta decisiva es ¿por qué ahora Cuba cambia de una manera tan radical? La respuesta es bien obvia. El análisis es incuestionable. Estas reformas llegan en medio de una presión creciente de Washington y del presidente Trump y de la amenaza de un endurecimiento adicional de la política estadounidense y, lo que es más importante, el riesgo de terminar con el régimen. Y el régimen reacciona intentando sobrevivir a cualquier costa. Es decir, intenta utilizar la economía para perpetuarse. El castrismo históricamente acudía a más represión y más comunismo cuando tenía presión por parte de Estados Unidos. La presión de Estados Unidos actual es muy diferente, porque no es una presión que esté mostrando que hay intención de que vaya mal la economía de Cuba, sino que es una presión que lo que muestra es que los dictadores y que el régimen dictatorial de Cuba lo que ha estado haciendo es robar a los cubanos. Y aquí enlazamos con Venezuela, porque aunque la situación es distinta, el patrón es muy similar. En Venezuela se están acumulando señales de reestructuración, de flexibilización y cambios de enfoque económico que rompen de manera incuestionable con la etapa más cerrada del madurismo. Y es importante explicarlo con precisión para no exagerar ni quedarse corto. No se puede decir que Venezuela haya abandonado completamente el sistema autoritario, pero sí se puede decir que la administración Trump está obligando al chavismo a eliminar un montón de las medidas que lo que hacían era destruir la economía y reprimir a los ciudadanos. Todo esto bajo la tutela de Estados Unidos, que está obligando al régimen a cambiar más de 180 grados su política. Y llegamos al memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Y esto es muy importante para desmontar el ruido mediático que ha sido enorme y mantiene una propaganda completamente vergonzosa. La clave es esta: un memorando de entendimiento no es un acuerdo final. Un memorando de entendimiento no es un acuerdo final ni una capitulación. Estados Unidos no ha entregado un solo centavo a Irán, ni va a entregar por adelantado ni un solo centavo a Irán. Es más, si Irán cumple con todo lo que se exige dentro del memorando, Irán, si acaso, recibirá parte del dinero que tiene congelado de su propio dinero. Es decir, Estados Unidos no va a poner un solo centavo en Irán
Si acaso y si se cumple todo con respecto a programa nuclear, con respecto a las hostilidades y con respecto a Hormuz, entonces Irán recibiría algo del dinero propio congelado. Esto es muy diferente a la propaganda que ha movido el Partido Demócrata durante toda la semana. Veías tweets, veías posts en X en los que se leía: Trump le ha dado 300.000 millones, 300 billion a Irán. Mentira, mentira, mentira. Trump no le ha dado 300 billion a Irán. Trump no ha invertido un solo centavo en Irán, ni lo va a hacer. Cuando hablamos de este memorando de entendimiento, tenemos que entender que no es un acuerdo final y que todo lo que viene en el memorando de entendimiento está sujeto al cumplimiento de los compromisos en Hormuz, en nuclear y en las hostilidades en la región. Esta idea es decisiva porque mucha propaganda ha querido vender el memorando como una cesión de Trump a Teherán, como si Estados Unidos hubiera entregado miles de millones, recursos, legitimidad y alivio inmediato a cambio de promesas vagas. Y el contenido analizado lo que apunta es justo a lo contrario. El memorando mantiene la palanca de presión en manos de Estados Unidos, porque el levantamiento o flexibilización de sanciones no se activa con la firma del memorando de entendimiento, ni durante los primeros 60 días, sino solo si Irán cumple hitos verificables relacionados con la apertura sin limitaciones del estrecho de Hormuz, el uranio enriquecido, el programa nuclear y el cese de hostilidades. Eso significa que el tiempo corre siempre a favor de Washington y no de Teherán. Irán debe demostrar si realmente quiere avanzar hacia una paz duradera, si quiere avanzar hacia una desescalada y una apertura verificable, o si solo pretende ganar tiempo, oxígeno financiero y espacio táctico. Si hace lo último, no va a conseguir nada, porque no puedes olvidar que Irán tiene la mayor inflación desde la Segunda Guerra Mundial, la economía hundida, la moneda completamente devastada y por supuesto, las exportaciones desplomadas. Y esta es la razón por la que este tema encaja perfectamente con el resto de lo que hemos comentado. El presidente Trump, en materia estratégica, política y fiscal, tanto desde el aspecto de presión hacia la Reserva Federal como de presión hacia los socios y los regímenes del entorno, está transmitiendo un mensaje siempre similar: disciplina, prudencia, presión y condicionalidad. Estados Unidos no regala credibilidad antes de tiempo, no levanta la presión antes de verificar resultados. Si juntamos lo que está ocurriendo con la Fed, Cuba, Venezuela e Irán, aparece una misma lección estructural. Los relatos políticos pueden sostenerse durante mucho tiempo, pero la realidad, la economía, la energía, la moneda, las finanzas y los incentivos siempre terminan imponiendo la realidad. La Fed mantiene unos tipos buenos para un crecimiento sólido y además sabe que la inflación es temporal. El Estados Unidos, el presidente Trump y la administración siguen llevando a cabo las políticas que hacen que el resto de los precios estén contenidos. Cuba, por otro lado, liberaliza parcialmente porque descubre que los controles de precios y la planificación central no funcionan, no llenan estanterías ni generan divisas, y lo hace por presión de Trump. Venezuela gira hacia medidas mucho más capitalistas de libre mercado porque el modelo de destrucción monetaria y asfixia productiva tampoco puede sostenerse. Y esto lo hace también por presión del presidente Trump. E Irán acepta un memorando condicionado porque incluso un régimen agresivo y extractivo como el de Irán entiende que el peso de la presión económica y estratégica es enorme cuando la alternativa es mucho peor. Y esto también está ocurriendo por presión del presidente Trump. Todos estos casos muestran lo mismo. No se puede abolir la realidad por decreto, no se puede sustituir la productividad por propaganda, no se puede reemplazar la moneda sana por voluntarismo político y no se puede pretender que la represión económica vaya a producir riqueza. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar.
el nuevo orden económico mundial. El mensaje central, por lo tanto, en una sola línea sería este. Estamos entrando en una etapa en la que los hechos económicos y la presión de Estados Unidos están recuperando la libertad en el mundo, están desnudando los discursos ideológicos y están mostrando desde una política pragmática que se puedan hacer cambios estructurales de manera sólida. En Estados Unidos, la economía crece al 3% según la Reserva Federal de Atlanta. La Fed mantiene tipos porque todavía hay una economía muy potente que no necesita de un entorno de impulso monetario. Importantísimo, a la vez, en Cuba, el régimen por fin claudica y aprueba 176 medidas liberalizadoras porque la presión del presidente Trump le ha llevado a reconocer que el comunismo siempre fracasa. En Venezuela, también por la presión del presidente Trump, el poder se ve obligado a introducir pragmatismo, revisar activos y dar medidas liberalizadoras y de libertad para los ciudadanos. Y en Irán, el memorando de entendimiento no representa una rendición de Washington, sino una fórmula para negociar desde la fuerza, con control, con verificación y con capacidad de revertir cualquier concesión si no hay cumplimiento. Todo está conectado. La disciplina monetaria importa, la libertad económica importa, los incentivos importan, la energía importa y la geopolítica importa, pero desde el pragmatismo, desde el realismo, no desde la ideología y desde los maximalismos. Por eso no estamos hablando solamente de noticias, estamos hablando de cambios estructurales, sobre la verdad imponiéndose, sobre la libertad imponiéndose, avanzando en el mundo. Y todo esto es muy positivo. La libertad avanza y esa verdad es muy sencilla. Sin libertad económica, sin moneda creíble, sin respeto a la inversión y sin incentivos correctos, no hay prosperidad. Puede haber propaganda, puede haber miedo, puede haber represión, puede haber excusas, pero no prosperidad. La prosperidad solo se consigue con la libertad económica y la libertad está avanzando gracias a la presión de la administración Trump. Que no te engañen.